La maleabilidad. La maleabilidad es una propiedad de los sólidos que les permite deformarse sin romperse mediante el martilleo o el prensado. La maleabilidad de los metales es la capacidad del metal en la que se puede convertir en lámina. Esta propiedad aumenta mientras la temperatura también lo haga, es decir, mientras más calor aplicado, mayor sea su maleabilidad. Los elementos considerados más maleables son el oro, la plata, el platino, el cobre, el estaño, el aluminio, el plomo, el zinc y el hierro. El oro es el elemento conocido más maleable. Este puede medir hasta de una 10 milésima de milímetro de espesor. La maleabilidad se relaciona con lo que es fragilidad y laminación. La fragilidad es la cualidad de un sólido con el que se rompe con facilidad. La laminación es un proceso de conformación plástica en el que al metal se le aplican fuerzas para volver su complexión más delgada. La configuración electrónica de los electrones forma una parte importante en la maleabilidad, ya que es lo que determina qué tan maleable sea un elemento. Un ejemplo de ello son los metales, o mejor dicho, metales de transición. Estos tienen incompleto su subnivel de energía en su capa más externa. Esto hace que puedan liberar sus electrones y formar iones más fácilmente. Además, esto hace de que cuando haya muchos átomos metálicos, ellos puedan formar enlaces metálicos. Los átomos deshacen sus electrones de su capa de valencia y estos se ponen en circulación rodeando sus átomos vecinos. Estos crean una unión muy fuerte entre los átomos metálicos, a la vez que le confieren la capacidad de formar láminas e hilos muy delgados. Poder de conducción de calor y electricidad. El calor incrementa la energía cinética de los átomos, de manera que al golpear el metal se reacomodan sus átomos, pero siempre habrá más átomos metálicos con los que se pueda seguir enlazando, mantener su forma y poderse alargar o formar láminas. La maleabilidad y la ductibilidad se encuentran estrechamente relacionados, ya que la mayoría de los elementos maleables son ductibles. La ductibilidad es la propiedad de formar hilos. En resumen, en la mayoría de los materiales como metales maleables, los electrones actúan como pegamento flexible permitiendo que se mantengan los núcleos atómicos juntos, los cuales se pueden desplazar uno sobre otro. Como consecuencia de ello, los cristales metálicos pueden deformarse sin poder llegar a un estado de ruptura. Ahora, comprobaremos el efecto de altas temperaturas sobre diferentes materiales maleables. Utilizaremos soldadura 60% estaño, 40% plomo, soldadura 50% estaño, 50% plomo, aluminio, plástico y plastilina. Comenzaremos con la plastilina, material ya por sí solo muy maleable. A temperatura ambiente es fácil de manipular, pero veamos qué tanto aumenta su maleabilidad al someterlo a una temperatura alta. Se puede ver cómo al colocarlo pronto empieza a volverse una lámina, por así decirlo. Por ende se puede ver cómo incrementó su maleabilidad mucho. Es mucho más blando y fácil de manipular. Con el aluminio. Al ser tan delgado las hojas de papel de aluminio, también es muy fácil de manipular. Veamos también lo que le ocurre o cuánto incrementa la facilidad de manipularlo sin que se rompa al someterlo a una temperatura alta. Para esto sí ocuparé pinzas, así no me quemo. Se puede notar cómo empieza a doblarse el metal, lo que significa que se empieza a volver más maleable. Si pronto lo colocamos en una superficie, tomará la forma de superficie y se volverá plano. Colocándolo a calor, se vuelve tan blando o tan maleable que no puede soportar su propio peso y empieza a doblarse, siendo la fuerza de gravedad suficiente para moldearlo. Ahora comprobaremos cómo incrementa la maleabilidad en esta soldadura 60-40. Al acercarlo al fuego,
se puede ver cómo sola cae, mostrando cómo puede cambiar su forma fácilmente. Solo con la fuerza de gravedad es suficiente para alterar su forma y moldearla con otras formas. Se pueden notar las pequeñas esferas de soldadura que se forman al caer. Ahora continuaremos con la otra soldadura. Soldadura 50-50. Esta, además de ser más gruesa, por su misma cantidad mayor de plomo, la vuelve un poco más dura, más difícil de manipular. Exponiéndola al fuego, le toma un poco más de tiempo moldearse y se puede ver cómo se puede manipular un poco menos que la otra. Pero aún así, al estar en una temperatura alta, la facilidad de moldearla incrementa considerablemente. Por último, usaremos esta pequeña cuchara de plástico. Ya fácil de manipular, pero veamos lo que ocurre poniéndolo en un poco de calor. Pronto la cuchara empieza a deformarse, perdiendo su consistencia y volviéndose más fácil de mover y cambiar. También le permite doblarse mucho más sin romperse o sin dañarse tanto. En conclusión, la maleabilidad es una propiedad que le permite a los sólidos cambiar su forma sin llegar a romperse. Cuanto más aumenta la temperatura, mayor es la maleabilidad, permitiendo una mejor manipulación de los objetos. La maleabilidad se aplica al convertir un sólido en una lámina. Debe separarse, más bien, no debe confundirse con la ductibilidad, que es la capacidad de generar hilos. Existen materiales que son más maleables que otros. Por ejemplo, la soldadura que utilizamos comúnmente en electrónica es muy maleable y con poco calor puede cambiar su forma fácilmente. Pero en cambio, una crayola de madera, solo con un poco de fuerza basta para romperla. Eso fue todo por nuestra parte. Esperamos que el video haya sido informativo. Gracias por su atención.